came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Este es el evangelista Jimmy Swaggart con Dave Smith, John Rosenster, David Borg, Lauren Lawson, el doctor David Watts y Joseph Lawson y ustedes. Y estamos muy alegres de estar con ustedes en este día. La campaña ya realmente comenzó el domingo, para ser franco, domingo en la mañana. Yo sé que comenzó el miércoles y hablamos así, pero tenemos bastantes personas que estaban aquí ya para el servicio del domingo y estábamos muy alegres de tenerlos. Y entonces yo no sé cuál es la cantidad de personas que va a estar en esta tarde. ¿Algunos saben en los servicios? Sí, señor, a la 1 p.m, Sean Murphy va a comenzar en esta tarde. ¿Y no tenemos un servicio en la mañana? No sé, comienza a la 1 p.m, Sean lo va a comenzar. Y después Dale Yusey a las 2:30. Y yo voy a predicar, a enseñar a las 6:30 en el auditorio de Crossfire, el hermano John mañana a las 9 de la mañana y el doctor Dupree a las 10:30. Quiero dar un buen reporte de ayer. El doctor Mike Marshall comenzó ayer con una buena palabra y el hermano Dave en la tarde compartiendo sobre la respuesta a la ansiedad, la respuesta a la depresión, la respuesta a esas cosas se encuentra en la cruz. Tuvimos un tiempo poderoso de oración después de su enseñanza. No hay música ni nada de eso, sino que solo es enseñanza y la gente respondió y hubo un buen tiempo de oración poderoso en la tarde. Excelente. Un buen tiempo y anoche el hermano Jonathan Steele predicó y tuvimos una buena respuesta después de la enseñanza. Estos hombres hicieron un buen trabajo ayer. Excelente, me alegra escuchar eso. Y Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? No, en el futuro. John Rosenstern. Sí, hermano Swagger, la próxima semana del 5 al 7 de abril estaré en las Cataratas del Niágara. Tendremos una conferencia de profecías en Cross River Tabernacle Church. Tendremos servicios. De hecho, ellos comienzan el jueves, pero yo estaré ahí el viernes en la mañana, sábado y domingo. Y en la noche vamos a estar ministrando en adoración con el hermano Joshua Aaron. Y eso va a ser una dirección diferente en la iglesia. Va a estar localizada en Crossroads Christian Church, 1050 Girdle Roads. Así que para los que están interesados en el servicio de la noche, no va a ser en el servicio, en el templo de Cross River Tabernacle. Hagan sus preparaciones, por favor. Acompáñenos, estaremos tratando con eventos actuales. ¿Qué está pasando en Rusia, Ucrania, Israel? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Es bíblico, profético? ¿Qué está sucediendo con el eclipse? ¿Habrá algo que ver con eso? Y también vamos a estar tratando el arrebatamiento de la iglesia. Estaremos hablando de la segunda venida también, junto con la gran tribulación. No se pierdan esta conferencia de profecías. Vamos a cubrir mucha buena información. Doctor David Borg. Bueno, ya me avanzaron a doctor entonces, ¿verdad? Tengo un par de campañas y voy a estar de vuelta en Eros, Luisiana. Yo voy como cada 3 meses, un domingo en la mañana para ministrar para el pastor Jim Green y voy a estar allá el 14 de abril para un servicio a las 10:30 y luego del 10 o del 8 al 10 de abril voy a estar en Arkansas en Parable Church of God y eso es de un miércoles a viernes 7 p.m. cada noche, así que vengan y acompáñenos. Lauren. Sí, señor, no tenemos una gráfica en pantalla, pero en Garland, Texas estaré viajando. Solamente está fuera de Dallas del 13 al 15, 13, 14, solo 13 y 14 tendremos servicios el sábado en la mañana de 10 a 12 y a las 7 p.m. otra vez. Y el domingo en la mañana 2 servicios, 9 a.m. y 11 a.m. Esto es con Christ Unveiled Ministries y el pastor Charles Lincoln. David. Sí, señor, el domingo 7 de abril estaré en First Assemblies of God en Quinlan, Texas, 728 East Quinlan Parkway, con el pastor Ben Terry. Para el servicio a las 10:30 de la mañana, y esto es mi iglesia natal, la primera vez que yo he estado de vuelta allá en Quinlan. Va a ser hace mucho tiempo que no he estado allá. Espero con anticipación regresar del 12 al 14 de abril.
Estaré con el pastor Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, para el servicio del viernes a las 7 p.m. y el sábado a las 10:30 a.m. En la noche a las 7 p.m. y en la mañana del domingo a las 10 a.m. Y el 20 de abril y 25 estaré en Lake Charles Full Gospel Temple con el pastor Gary Doucette, 6 Lawrence Road en Paul Harton, Arkansas. Sábado a las 7 p.m., domingo a las 10:45. Joseph, 20 y 21 de abril estaré en Independence, Kentucky, en Community Family Church. Esto será un domingo y un sábado, todo el día. Si están allí, vengan y acompáñenos. estaremos empezando el día de hoy en el versículo 17, capítulo 5 de Efesios. Dave, por favor. Por lo tanto, no seáis insensatos. El tiempo vale porque Dios solamente nos ha dado pocos días para tomar decisiones que traerán consecuencias eternas. Sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Lo podemos lograr si fijamente, exclusivamente, miramos a Cristo y la cruz. Yo quiero decir lo siguiente. Entendiendo lo que es la voluntad del Señor, obviamente, eso se aplica a todo creyente. Pero yo creo que si puedo poner esto correctamente, me parece que cada creyente debe de hacer todo lo que él o ella puede hacer en entender la cruz de Cristo. Eso que Jesús hizo. La razón por la cual digo esto es porque no creo que ha sido promovido lo suficiente, que todavía nos falta entendimiento sobre lo que Jesús hizo en la cruz a favor nuestro. Y es el ancla de nuestra fe, total y completamente. Y nosotros no podemos caminar en victoria sin entender lo que Jesús hizo en la cruz. Su expiación, que Él expió todo pecado, realmente pasado, presente y futuro, para aquellos que creyesen, ¿no? Entonces, realmente no hay nada más importante que eso. Es absolutamente maravilloso. Y el hecho de que podemos tener victoria en nuestras vidas, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No me refiero a perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña eso, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Escuche eso. Sí enseña que el pecado no debe de enseñorearse sobre nosotros, pero si usted no entiende la cruz, si no mira la cruz, lo que hizo Jesús allí, no estoy hablando de un madero, estoy hablando de lo que Él hizo allí. El pecado se enseñoreará sobre su vida y eso es lo que busca hacer Satanás. Es ponernos en una atadura de pecado. Y solamente hay una manera de llegar a la victoria y eso es que nosotros hagamos a Cristo el tema de nuestra fe y creer en Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es así de importante, damas y caballeros, no hay nada en el mundo más importante que eso. Nosotros estamos tomando nuestro tiempo tratando de identificar cosas que no son tan importantes. Y debemos de asegurarnos de que todo lo que el Señor tiene para nosotros, sea lo que sea, en lo que refiere a la cruz de Cristo, que nosotros hagamos todo lo posible para aprenderlo, para funcionar en esa capacidad. Entender lo que era la voluntad del Señor y esa es su voluntad. ¿No es eso lo que la verdadera sabiduría es? El contraste. Dice, no seáis imprudentes, sino entendidos en la cual sea la voluntad del Señor. Realmente uno no va a ser sabio, uno no va a tener sabiduría, a menos que uno realmente entienda la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor se va a encontrar en entender qué es lo que Cristo logró en el Calvario. Es la única manera de cómo se va a poder tener sabiduría.
sea sabiduría para la vida o lo que Dios quiere hacer en la vida. Uno solamente va a encontrar su voluntad cuando uno realmente lo entiende. Y cualquier cosa que tratemos de hacer para nuestra propia santificación es imprudencia. Cualquier cosa que tratemos de hacer en nuestra carne y en nuestra, en nuestra carne con nuestros esfuerzos imprudentes. En cuanto a el contraste a la voluntad del Señor es que nosotros dependamos exclusivamente del Calvario y entendamos qué fue lo que Él hizo allí. Es la única manera de cómo vamos a encontrar su voluntad para nuestra vida. Es así de importante. Realmente sí lo es, sí. Cualquier cosa, cualquier lugar en el que estemos en nuestra vida, cualquier edad que tengamos, no podemos desperdiciar nuestro tiempo ni nuestra vida. El Señor quiere usarnos donde quiera que estemos. Hay personas que puede utilizar en un púlpito, pero a todo mundo utilizará de alguna forma para alcanzar al mundo y a la gente que uno conoce. Así que es importante que encontremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante que encontremos su voluntad sobre todos los asuntos de nuestra vida, pero lo más importante es que permanezcamos conectados a lo que Él hizo en el Calvario y así es como realmente vamos a entender la voluntad del Señor. Eso llega primero. Llega primero para que nosotros entendamos lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Y luego lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es segundo. Sí. Porque usted no va a funcionar muy bien si usted no está conectado a la cruz como debe de estarlo. Hay un sentido en el que no entender cómo es que Dios obra y no entender o no saber cómo poner la fe correctamente en Cristo dañará y obstruirá, Ujú. limitará el entendimiento del cristiano porque uno está limitando y frustrando la gracia de Dios que es la obra del Espíritu Santo en la vida y en el corazón. El Espíritu Santo es dado en la salvación para todos los propósitos de la vida y vivir. Ahora el cristiano debería saber cómo vivir santamente y justamente, ser transformados, aprendiendo del Espíritu Santo las cosas de Dios. Él abrirá escritura a nuestra vida. Él nos hablará de cosas por venir. Todas estas son promesas hechas al creyente nacido de nuevo relativamente al ministerio del Espíritu Santo. Pero cuando no aceptemos o abracemos el plan de redención de Dios en su plenitud Ujú. y lo mezclamos con acciones y actitudes de la carne, entonces es más difícil para nosotros oír lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo que Él está tratando de traernos. Es más difícil entender los diferentes conceptos que Dios quiere que podamos entender. Y por ende, nosotros detenemos y obstruimos el conocimiento de la Escritura y de la palabra de Dios, y es una situación perdedora si realmente no comprendemos el plan de redención de Dios y ponemos nuestra fe en Él. Si nosotros no funcionamos en lo que refiere a la cruz, no creo que podemos entender muchas cosas. O bueno, voy a decirlo de esta manera. Podemos tener un poco de entendimiento, Así es. pero realmente para hacer lo que realmente debemos de ser, no podemos. Y estaría de acuerdo con eso. La salvación es poderosa, es sobrenatural. Involucra la obra el tercer miembro de la Trinidad, que es Pero la salvación es la puerta que se abre a todas las cosas que Dios tiene. correcto. Nosotros tenemos, y lo quiero decir de esta manera, una oportunidad permanente de ser transformados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Si obstruimos esa oportunidad al no poner nuestra fe correctamente en Cristo, aprender lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, esa oportunidad puede ser aplastada. Efesios dice que debemos redimir los tiempos, hacer lo máximo de lo que tenemos, tomar la oportunidad que Dios nos ha dado a todo creyente y que aprendamos del Espíritu Santo. Pero una vez más, si no vemos que todo este proceso de transformación solo se trata de confiar en Cristo y lo que Él ha hecho y no necesariamente de lo que yo hago, yo obstruiré el esfuerzo y aún la habilidad del Espíritu Santo de hacerme clara la voluntad de Dios. Doctor Watts, cuando a usted el Espíritu Santo le tocó para venir acá, y qué bueno que el Señor lo hizo, ¿no? Y que usted se dio a ese mover. Cuando usted escuchó el mensaje de la cruz por primera vez, ¿qué pensó usted? Bueno, para mí
para comenzar mi primera exposición al mensaje de la cruz fue, creo que en el año del 2012, 2013, sería la primera vez en la que yo realmente lo escuché. ¿Le sonó extraño o no? Mire, bueno, como cualquier otro predicador, uno dice, bueno, yo predico la cruz, o yo estaba en el ministerio en ese punto, ya había tenido como 12 o 13 años y yo dije, bueno, yo predico la cruz también, yo creo en la cruz, yo entiendo la expiación, entiendo lo que sucedió en el Calvario, así que yo hubiera dicho, bueno, yo soy un predicador de la cruz también, pero yo lo hubiera entendido en cuanto a la salvación nada más, solamente con respecto a Así la es. justificación, pero dirigir a la cruz para la santificación no era algo que, aunque yo había leído a muchos pasajes, yo había leído Romanos capítulo 6, 7 y capítulo 8, había leído Gálatas, había leído Efesios, no había resaltado de las páginas, no había, mire, cuando yo, y bueno, más bien si nos adelantamos al año 2020, cuando surgió la oportunidad de estar aquí, yo busqué a Dios y dije, Señor, esta teología, este mensaje de la cruz, lo que esto es, será que eso es la verdad. Tienes que revelármelo, no solamente por leer. Ya leí tu libro y el libro de usted, hermano Swagger, el libro del mensaje de la cruz, comentarios. Estaba buscando a Dios para tener iluminación espiritual de esto y yo creo que el Señor hizo que resaltara de las páginas, pero eso hizo comenzar mi senda y mi caminar en este aspecto y entender Romanos 8:2 de la manera como es significativo, porque yo lo había visto muchas veces superficialmente, nunca había pensado nada al respecto, pero después el Señor me reveló que era lo que eso nos decía. Así que yo creo que, y ya he hablado de esto antes, en mi vida, esa enseñanza previa fue lo más difícil de dejar y de vencer, pero yo creo que si una persona honestamente se fija a sí mismo y analiza su caminar con Dios y dice, hay áreas en mi vida con las que estoy luchando una y otra vez, no tengo victoria sobre esto. Si toman este mensaje y toman las palabras de Pablo y le pidan al Señor que nos lo revele, Él nos lo va a revelar. Este es el medio por el cual tenemos la victoria sobre el pecado. Y sin esto no hay ningún otro medio. Lo que el Señor hace es anexar a nuestro Sí. conocimiento de la cruz en lo que refiere a la salvación. Realmente Él no quita de eso. Si uno piensa que uno sabe mucho de la escritura y uno piensa que uno sabe mucho de teología, y luego uno aprende el mensaje de la cruz y uno se da cuenta de que ese lugar en el que uno piensa que estaba, uno realmente está en el fondo del conocimiento, uno no está solamente bueno, en el lugar de partida, de comienzo del conocimiento del Señor, y luego el Señor nos revela que hay mucho que no sabemos, mucho que debemos aprender, hay mucho que uno debe de desaprender cuando se trata de la santificación y cuando se trata de confiar en la cruz. Uno tiene que desaprender enseñanzas previas, hablando de que nuestra santificación no se encuentra en nuestras obras ni en ninguna otras cosas, solamente en la cruz. Así que a ese punto tuve que llegar yo. Es un lugar al que yo tuve que llegar personalmente, dándome cuenta de qué es lo que nos da la victoria sobre el pecado y dándome cuenta de qué tanto yo tenía que aprender y cuánto el Señor aún continúa enseñándome cada día. Pero miren, usted lo ha dicho muchas veces, no hay clase de graduación del mensaje de la cruz. Y muchos predicadores, muchos teólogos, mucha gente que tiene títulos superiores necesitan fijarse en eso y examinarlo, no de una manera lógica o mental. No se trata de lo que uno sabe mentalmente, sino pidiéndole al Señor que lo revele sobrenaturalmente. Es algo que tiene que ver con la fe. Lauren, has leído muchas de las cosas que en el pasado se han presentado. Los gigantes de la fe, digamos así. ¿Ellos entendieron esto? Habían algunos hombres a través de la historia que nos han podido dar un punto de vista claro en cuanto a la necesidad de confiar en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Pero la mayoría de escritos no nos dirigen a eso necesariamente.
Estoy pensando a través de la serie, si es que, bueno, si retrocedo tal vez, probablemente Meyer Pearlman en 1923, Andrew Murray. Honestamente, Charles Spurgeon tuvo un gran entendimiento de la cruz cuando leemos lo que él escribió en los 1800. Pero en general, C.H. Mackintosh fue otro que hemos estudiado, especialmente Sí. él murió antes de que pudiera terminar, pero los escritos del Antiguo Testamento, hubo algunos de los escritos que fueron reintroducidos o presentados por, ¿cómo se llama? Normal Christian Life, Watchman Nee. Hay muchas cosas ahí con las que no estoy de acuerdo, pero cuando se trata de Romanos 6 y la evaluación de lo que se hizo allí, él tenía bueno, aprendimos de él como C.S. Lewis, no C.S. Lewis, Jesse Penn Lewis, perdón. Yo, Él fue un escritor de Inglaterra que también fue un autor que escribió sobre esto. tal vez yo esté diciéndolo, tal vez no de la mejor manera, pero no creo que esto debe de ser difícil de entender. Hermano Swagger, todo lo que aprendemos de Dios tiene que ser revelado y discernido espiritualmente. No puede ser teología mental. Entonces, si nosotros somos dirigidos inmediatamente a un ámbito de carne, obras y esfuerzos, va a ser difícil que el Espíritu Santo pueda hacer que, como cristianos que aprendemos y crecemos, hacernos llegar a un punto que se opone a la carne, el deseo y diseño. Yo voy a trabajar y obrar, es la idea que presenta la carne. Así que casi todo discipulado, todo programa de discipulado cristiano no enfatiza la idea de dónde poner la fe. Enfatizan la acción del creyente, asegurándonos de que vayamos a la iglesia, de que leamos la Biblia, de desarrollar una vida de oración, testificar, darle al cuerpo, a la iglesia local, etcétera, etcétera. Y todo eso es correcto y bueno, pero rápidamente nos perdemos en el avance de la actividad y no avanzamos en el conocimiento de lo que Cristo logró y la necesidad de poner nuestra fe allí. Así que una vez que usted ha comenzado este curso de las obras, si alguien viene y le dice a usted, hermano, eso no está funcionando, no se puede hacer así, no va a funcionar para usted. Entonces comienza la batalla. Y eso es lo que la mayoría de gente recibe como enseñanza. Así se nos enseña que debemos avanzar como cristianos y se presenta no por gente mala y fea y que no ama a Dios, sino que esa es la mayoría de la enseñanza que existe relativamente al crecimiento. Entonces estas voces que hemos tenido y los escritos que sí hemos tenido ya han existido. Simplemente nunca se les dio la plataforma o suficiente atención. Han habido movimientos que han aceptado partes de las enseñanzas y teología, pero yo creo que lo que se ha revelado para nosotros en los últimos 30, 40 años ha definido más distintamente lo que Cristo hizo por o para nosotros y ha distinguido de una manera más distinta y singular la necesidad del objeto de fe, mucho más que nunca antes, también la responsabilidad del cristiano de andar por fe y no por vista y de vivir por fe en Cristo y no por lo que nosotros hacemos. Yo creo que ese énfasis probablemente en esta plataforma ha sido la más fuerte que la iglesia ha tenido. Así que yo jamás diría que no existía y yo no diría tampoco que la gente no sabía, porque hay evidencias de eso desde el principio a través de la historia de la iglesia. Pero ahora mismo, para un tiempo como este, se ha revelado en un pensamiento, un patrón que ha comenzado a expresar el plan de redención de Dios, creo yo, de una manera que el mundo tal vez jamás nunca lo había escuchado. La combinación del objeto correcto de fe, moviéndonos de las obras a la fe y manteniendo la fe adecuada y luego la actividad del Espíritu Santo entendida como resultado de eso. Esas son cosas que yo no creo que mucha gente ha conectado mucho. Una vez más, las evidencias de algunas personas en su entendimiento existen. Usted lo puede encontrar, pero no ha sido promovido tan fuertemente como uno hubiera querido hasta el día de hoy. Y yo realmente siento que
nuestro ministerio, este ministerio, su ministerio, y lo que se ha desarrollado aquí ha sido desarrollado para la mejoría del cuerpo de una manera muy única y singular al llegar al final de la edad de la iglesia. Daniel dijo que en los postreros días la ciencia aumentaría. Y eso no solamente está hablando de informática, de las cámaras y las computadoras, sino del entendimiento de que cuando vamos al texto en Daniel realmente trata más con el entendimiento de la palabra de Dios. Claro. Así que podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo en los 1900. Vimos cómo se hizo más normal los dones y la operación del Espíritu Santo para el servicio, pero este mensaje creo que ha definido el cristianismo para la persona común que va a aprender a vivir para Dios, y una vez que ese fundamento sea edificado correctamente, el servicio es algo que tiene que caber de la misma manera arriba de eso. La mayoría de los cristianos tienen un conocimiento rudimental de la expiación. Jesús expió todos nuestros pecados. Ellos entienden eso en cierta manera. No me parece que entienden lo importante que es eso. Ese es el problema, ¿no? Que ellos como que lo pasan por alto y realmente no entienden que esta es la manera como el Espíritu Santo obra. Debemos entender todos los beneficios que llegan, y una vez más, alguien tiene que decirle a uno que uno tiene que estar viendo para esta otra dirección en cuanto a lo que Cristo hizo, quién Él es, en vez de saltar directamente a las obras. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cometo el error una y otra vez de recibir algo nuevo y emocionarme para usarlo, y yo lo abro, lo saco de la caja y lo arrojo en el escritorio, y yo comienzo a conectar cosas y esto va a estar maravilloso, y yo no leo las instrucciones. Mm, Y simplemente me pierdo de como 3/4 partes de lo que ese dispositivo puede hacer para mí, porque no leí las instrucciones, no seguí, bueno, esto cabe aquí, esto cabe acá y esto cabe allá. La salvación es simple. Uno no tiene que entender la salvación para experimentarla, pero uno sí tiene que entender la salvación para que impacte completamente sobre nuestra vida en cuanto a qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que yo creo que falta en la vida de la gente. Tenemos un hermoso regalo de salvación y abrimos la caja y comenzamos a correr y no leemos las instrucciones cuidadosamente para entender cómo opera. Bueno, maravillosamente, el blanco correcto de nuestra fe, el estudiar ese aspecto en particular, yo de hecho no encontré a muchos teólogos que hablaron de eso, de poner la fe en el objeto correcto. De hecho, encontré un filósofo, increíblemente, llamado Soren Kierkegaard, muy famoso, que dijo, el blanco de nuestra fe no es la enseñanza, sino el maestro. Y me pareció que eso fue algo bastante interesante. Al él decir eso, él no lo expandió, pero realmente el pensar el hecho de que un filósofo que dice algo así, él decía que era cristiano, yo no propongo todo lo que él dice, pero sí dijo correctamente, el blanco de nuestra fe es el maestro, no solamente la enseñanza, y eso es un punto muy bueno para empezar y quisiera expandir eso todavía más, ¿verdad? Me hubiese gustado que él lo hubiese hecho, pero no creo que es exagerar en lo absoluto el decir que la reforma protestante del 1517, el primer gran despertar, el segundo gran despertar, el movimiento pentecostés, el derramamiento en Azusa en los 1900, todos esos eventos fueron catapulta, parte de el marco de tiempo de Dios proféticamente hablando a la dispensación donde estamos hoy día. Pero yo creo que este mensaje de la cruz y la expansión de esta cadena durante los últimos 14 años, realmente la expansión de este ministerio es tan importante y será tan importante como esos otros moveres, ¿no? Porque creo que es Dios culminando lo que la iglesia necesita para este tiempo. Así que no creo que es exagerar en lo absoluto que esto va a ser tan importante como esos otros moveres de Dios que hemos visto a lo largo de la historia. La reforma trajo la gran declaración, el justo por la fe vivirá. Ujú. Pero el problema con eso es que al estudiarlo, lo que
dijimos fue que la experiencia inicial de salvación se logra por fe. Lo que jamás realmente aceptamos como debimos en la mayoría de los casos es que toda persona justificada debe tratar la experiencia cristiana por fe. El antiguo pacto y la entrada al antiguo pacto por fe, pero la gente era mantenida por las obras de la ley. Así es como el mantenimiento se lograba. Ujú. Bajo el nuevo pacto, Jeremías 31 dice, voy a hacer un nuevo pacto y no va a ser como el antiguo, no va a ser entrada por fe, mantenimiento por obras. En vez de eso, este nuevo pacto va a ser entrada por fe, mantenimiento por fe. Y eso nos provee finalmente las obras y el servicio. Pero ese es otro concepto completamente diferente. Nosotros queremos seguir viviendo una experiencia del nuevo pacto en una manera del antiguo pacto. Queremos entrar por fe y mantenernos por las obras. Y eso es antiguo pacto. Eso no funciona porque no podemos lograr lo que Dios ha pedido. Sin embargo, cuando entramos por fe y luego somos mantenidos por fe, así es como la vida y el vivir ocurre. Mantenemos nuestros ojos en Cristo y lo que Él ha hecho. Luego el Espíritu Santo hace en nosotros lo que jamás pudimos hacer por nosotros mismos y las obras son el resultado final. Así que este nuevo pacto está operando de una manera completamente diferente al antiguo, y cuando el término por la fe vivirá el justo, que se da en Habacuc, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, Dios está enfatizando que la fe debe ser el método, el camino de vivir para Él. Y eso es lo que la iglesia no ha comprendido en su totalidad. Hermano Schwager, creo que hemos dicho esto, se ha dicho aquí, bueno, durante años, si el creyente tiene hambre del Señor en cualquier parte del mundo hoy día, que sin falla el Espíritu Santo los va a llevar al bautismo con el Espíritu Santo. Esa experiencia está para la iglesia. Yo creo eso, Sí, ¿no? así es. Y yo diría también lo mismo con el mensaje de la cruz. El hecho de que a lo largo del mundo de la iglesia, la historia de la iglesia, si el creyente realmente tenía hambre o llegaba al punto de desesperación, digamos así, esta doctrina de la cruz tal vez no ha sido propagada en todo el mundo. Obviamente sabemos que no es el caso, ¿no? Como ha sido en los últimos 20, 30 años, pero ese creyente ha sido dirigido, creo, a encontrar las verdades que han estado allí todo el tiempo, ¿no? La verdad de la Biblia, y eso es en una base individual. El bautismo con el Espíritu Santo es un evento que sucedió en el corazón y la vida de la persona, y es más fácil entenderlo. El mensaje de la cruz no es un evento, eso lleva a la persona a un lugar, a una posición que realmente nunca se detiene, que nunca termina. Sí. No hay evento que pueda suceder y ya. No es así. La razón por qué lo menciono es por esto. Porque por cada vida que ha sido salvada por Cristo, hay un poco de gracia, de la gracia de Dios que comienza a fluir. Podemos comenzar a decir lo que es automático, tal vez. Cuando usted fue salvo a los 8 años de edad, de ese momento en adelante, su gracia no lo dejó. La gracia de Dios ha fluido en su vida y comenzó a moverse como Así lo es. haría en cualquier vida. Pero Pedro hace esta declaración y dijo que si se necesita, uno se encuentra en pesadez a través de muchas tentaciones. Hay un punto de crisis en la vida de cada persona y yo solamente creo que Dios puede ser el juez de eso, pero ve el corazón y ve la situación y dice, hay una necesidad de cambiar algo. Hay un lugar al que yo lo quiero traer, probablemente como Abraham de antaño. Hay una senda, un camino, una ruta que quiero que comiences y quiero que llegues a un punto más alto. Y supongo que es ahí donde el individuo a veces puede comenzar a experimentar una presión más alta, tentación más alta, más grande, una prueba más grande. Como a Pablo le pasó en Romanos 7, tenemos que decir que eso hubiera sido cierto del apóstol Pablo.
y lo que yo creo que sucedió en Romanos 7 con Pablo, usted lo ha dicho, es que cada creyente tiene que o pasará por el 7º capítulo de Romanos. Y si eso es cierto, esa es una declaración fuerte. Pero yo creo que sí es cierto porque no es algo corporativo cuando decimos el mensaje de la cruz, es algo individual. Dios nos trae a un punto para ver algo individualmente para nuestra necesidad individual. Tenemos una falta, un error, podemos llamarle a estas las ramas trepadoras de la caída. Y aunque la gracia fluye hasta cierto punto en la vida de cada persona, vamos a llegar a un punto si no entendemos el mensaje del Calvario, en el que no tenemos la solución, no tenemos las fuerzas para continuar a través de esa situación presente y dificultad. Pero Joseph, no sabemos que no conocemos las fuerzas, y estás en lo cierto, no Así es, sabemos sí, que no el tenemos fracaso es eso. obvio, sí. Lo que pasa, mire, por ejemplo, para mí yo no sabía cómo dejar de obrar y comenzar a descansar. Yo no sabía cómo dejar de tener esa mentalidad de obras. Como el hermano Larson habla de mantenimiento. Yo crecí en la cultura del avivamiento. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía 7 años de edad, hablando en otras lenguas, y yo, bueno, estaba alrededor de hombres de Dios muy poderosos. Era algo real. Real, absolutamente real. El Señor se movió de una manera poderosa. Puedo hablar de hombres de Dios que han orado por mí, que pusieron sus manos sobre mí, el poder del Espíritu Santo, de lo que Dios hizo en estos servicios de avivamiento, pero luego cuando yo estaba lejos de los servicios y tenía que vivir mi vida, ese caminar diario, es cuando constantemente le fallaba a Dios en diferentes maneras y no podía yo entender cómo es que podía estar yo en una atmósfera, ser un estudiante de instituto bíblico, de ser pastor y aún así no entender cómo tener la victoria total sobre el pecado. Y fue esa parte del mantenimiento de este mensaje, fue esa parte de dejar de obrar y comenzar a descansar de este mensaje que el Señor realmente tuvo que revelarme y tuvo que hacérmelo real por su Espíritu. En la En la- mayoría de los casos, la experiencia de Romanos 7 es lo que sucede y eso es lo que nos hace ver. Creo que no solamente, bueno, todos estaríamos de acuerdo, y creo que la mayoría de los creyentes se han leído el Nuevo Testamento. Realmente, y vamos al próximo versículo, ellos dirían, yo necesito más del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es mi respuesta, pero cuando leemos los versículos 18 o el versículo 18, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, saberlo, ¿no? Si le hace la pregunta a 100 creyentes cómo sucede eso y tiene 100 distintas respuestas, ¿cómo continuamente usted es lleno del Espíritu? Porque es lo que Pablo dice que necesitamos. Y usted lo dijo en su vida, llegó al punto, yo sabía que el Espíritu Santo era la respuesta, y sabía que tenía algo que ver con tener victoria en nuestras vidas, pero yo no sabía cómo tener su ayuda continua perpetuamente. Entonces, ese punto realmente es muy frecuente en la vida de los creyentes, y creo que una vez más hay un entendimiento común que necesitamos ayuda, gracia y necesitamos la cruz, ¿no? Pero solamente una desesperación personal nos va a hacer Sí, buscar. amén, amén. Lo maravilloso en todo esto, nosotros en nuestros tropiezos y realmente nosotros avanzamos un paso y perdemos 2, es que el Espíritu Santo no nos abandona. Así es. Él se queda con nosotros, Sí, consolando, fortaleciendo, ayudando, dando misericordia y gracia. Pero Él está limitado. Él está limitado a lo que Él puede hacer. Si nosotros no ponemos la posición correcta en así Él, es. o a Él en la posición correcta, si nuestra fe no está en Cristo y la cruz, realmente ata sus manos, podemos Sí. decir. A mí me gusta decirlo de esta manera, hermano Swagger, y eso involucra ambas experiencias de salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Cada experiencia que en el mundo pentecostal la salvación está separada completamente del bautismo con el Espíritu Santo, una segunda obra posterior.
Pero en cada situación hay un evento que sucede. Y en la salvación obtenemos, y lo voy a decir de esta manera, lo voy a seguir diciendo, una oportunidad permanente para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pero no es una garantía. Y voy a decir que necesitamos entender lo mismo del bautismo con el Espíritu Santo. Una vez que una persona sea bautizada con el Espíritu Santo, nosotros hemos enseñado y predicado como que usted puede enseñar este botoncito, apretarlo y ¡boom! Porque yo he sido lleno del Espíritu, ahora soy lleno del Espíritu. No es cierto, mi hermano. Ahí no funciona así. No va a funcionar. Así que comencemos a pensar que la salvación es la experiencia que me trae la oportunidad permanente para la vida y vivir, y la obra del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, es lo que me trae el evento, o es el evento que me trae la oportunidad perfecta para poder ayudarme en el servicio sobrenatural. Pero debemos comenzar a responder la pregunta: ¿qué es lo que causa esta oportunidad de pasar de solo una oportunidad a realidad? Si no lo sabemos, estamos en problemas. Si tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Bueno, estábamos hablando aquí de algunos de los mensajes que predicamos ya 20 años atrás sobre este tema, pero yo no entendía lo que entiendo ahora. Y les dije, probablemente si el Señor no viene antes, a menos de que vivamos 10 años más, probablemente voy a decir que tenía mucho más que aprender en aquel tiempo, y ahora lo sigo teniendo, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por su paciencia con nosotros, que Él nunca se da por vencido en nuestras vidas. Sí, Señor. Sino que Él sigue presentando la respuesta hasta que finalmente nuestros ojos ciegos empiezan a ver. Así es. Hermano Swagger, hemos hablado de esto desde hace 28 años, cuando esto recién comenzó a surgir. Y yo mencioné el hecho de que todo creyente nacido de nuevo, de alguna forma, de alguna manera, es presentado con el mensaje de la cruz en la salvación. Entran a la salvación sin dependencia en el yo, sin dependencia en lo que se hace, totalmente faltos de confianza en lo que pueden lograr, y ponen su fe en lo que Cristo ha hecho. Así que experimentan en la salvación. Pero ¿cómo hacer eso funcionar en la vida de la persona? Eso es lo que falta. Sí, el modelo existe. Ellos ya lo habían experimentado, pero lo que no sabían, y una vez más, todo esto regresa a la necesidad de la enseñanza. Tenemos que permanecer y tenemos que regresar a Colosenses 2:6. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él. Entonces, Sí. ¿por qué no entendimos eso? En la mayoría de los casos, no. Pero el modelo existe, y yo creo que eso es lo que permite que el Espíritu Santo haga lo que Él ha hecho. Siempre he pensado que la humildad y dependencia era una gran clave para el éxito en la vida cristiana. A veces aún por encima del conocimiento, pero cuando uno puede combinar el conocimiento con la humildad y la dependencia en Cristo, y uno encuentra la escritura que dice, así es como vivimos, el justo por la fe vivirá, entonces podemos continuar ese avance que comenzó en la salvación. Pero para poder mantenerlo, una vez más, necesita enseñarse, necesita señalarse. Y el creyente nacido de nuevo, y lo dijimos ayer, ¿cuántas veces hemos escuchado el término? Bueno, cuando aprendí lo que usted está diciendo sobre poner mi fe en Cristo, sentí como que nací de nuevo otra vez. ¿Qué es lo que nos dice esta declaración? Nos dice que yo había experimentado esto una vez antes. Yo lo reconocí.
lo reconocí que así es como Dios comenzó en mí y me da mucho gusto y alegría volver a el comienzo y ahora tengo ese mismo proceso de mantenimiento disponible a mí cada día. Así que no es desconocido para los creyentes, simplemente que mezclamos estos caminos y medios carnales que esconden la verdad de nosotros y es difícil para la gente dejar que esas cosas se vayan. Lauren, lo que hacemos es que eso es realmente abandonar nuestro primer amor. Cuando nacemos de nuevo, conocemos que Jesús nos amó y Él murió por nosotros. Sí, Pero luego complicamos las cosas sí, y pensamos que tenemos que hacer y usted deja entonces ese entendimiento simple, lo que Jesús hizo en la cruz, y eso es abandonar su primer amor. Y por eso de repente se encuentra emocionado cuando era salvo y sentía la presencia de Dios. Pasa el tiempo porque ahora está adoptando leyes y propios esfuerzos, ya no siente la presencia de Dios así porque es. abandonó su primer amor. Y allí es donde la mayoría de los cristianos terminan estando, lamentablemente. Entonces este es un llamado a volver. Así es. Bueno, viendo esto, el estudio, ¿no? ¿Por qué no lo vi anteriormente? Así me sentía yo en sobre Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Yo leí ese versículo cientos de veces, pero nunca me detuve a pensar, bueno, pero ¿qué es de lo que él está hablando? ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Y cómo eso se aplica a mi vida diaria. Y no fue hasta que el Señor hasta que el Espíritu Santo iluminó eso a mi vida, en conjunto con aprender el mensaje de la cruz, que realmente yo empecé a entender y ver lo poderoso que era ese verso, ¿no? Así que qué bueno que no soy el único que piensa, ¿por qué no vi Así eso? es. Porque uno quiere, bueno, vuelve a lo que es el versículo del día sobre no ser no sabio, ¿no? Y usted dijo, hermano Swagger, que el tiempo es preciado, muy preciado, y que nosotros tenemos, y ustedes mencionaron sobre redimir el tiempo es corto, el tiempo es muy preciado, no podemos estar jugando con estos otros medios o métodos porque nada va a manejar el pecado, nada atenderá el problema del pecado, solamente la cruz. Así que estamos dirigiendo a la gente a otras cosas, estamos perdiendo el tiempo, no estamos siendo sabios y tenemos que redimir el tiempo. Así es como entendemos lo que es la voluntad del Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que verdaderamente buscar a Dios si somos confrontados con este mensaje, si no nos gusta el mensajero, si reta lo que se nos ha enseñado, si va en contra de lo que creemos, realmente tenemos que buscar al Señor porque estamos perdiendo el tiempo cuando tratamos de poner nuestra santificación a nuestros otros métodos y medios, ¿no? Eso nos lleva a la carne. Sí, así De las es. grandes doctrinas de la Biblia, yo siento que la doctrina de la cruz es una con la que usted no se puede equivocar. Yo voy a decirlo de esta manera, usted no puede vivir la vida cristiana exitosamente sin ello. No, no No se puede, puede, no puede. porque la salvación es poderosa y es sobrenatural. Pero tenemos a personas ahora mismo con el bautismo, con el Espíritu Santo, enseñando que tienen que hablar en lenguas para ser salvo o algo así. Correcto, así es. Pero la cruz, tal vez yo esté equivocado y ustedes ayúdenme si estoy equivocado, pero no me parece que usted puede equivocarse cuando tiene su fe en la cruz de Cristo. Una vez más, si usted mantiene, mire, podemos echar las cosas a perder muy bien aun cuando nosotros... Sé que así es, yo sé que tú Sí, puedes. tal vez no usted. Así que yo, mire, yo creo que tal vez la mejor manera de decirlo es que la mejor oportunidad que tenemos de andar en la plenitud de lo que Cristo proveyó es entender en dónde poner nuestra fe y para hacerlo diariamente. ¿Dónde ponemos nuestra Ponemos fe? nuestra fe en Él y encontramos qué fue lo que Él logró para nosotros en el Calvario y decimos que mi fe está en eso y en nada más. Y eso permite que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y Él puede revelar y obrar Así es. y convencer y guiar, dirigir y añadir, es de lo que estamos hablando. Una vez que usted llegue a ese punto, Él puede comenzar a añadirle a uno más conocimiento de Dios de una manera más correcta para vivir, de vivir para Él. Entonces es
un crecimiento progresivo, un crecimiento y aprendizaje progresivo. Pero este camino de aprendizaje requiere del fundamento correcto y el fundamento correcto es Cristo y la cruz. Así que si usted permanece con su corazón y su mente allí, depende de Él y de lo que Él ha hecho, yo le garantizo que el Espíritu Santo va a tener una puerta abierta mucho más grande al hombre interior, permitiendo que uno pueda ser transformado, guiado, cambiado de maneras que comenzaron en la salvación que Dios ahora quiere continuar al crecer en Cristo. Así es, así es. Y realmente no hay lugar para detenerse allí, No, y sí, correcto. El doctor Watts lo dijo anteriormente. Yo lo tengo en mi muro en algún lugar. No hay ninguna clase de graduación del mensaje de la cruz porque Dios continúa revelando verdades maravillosas y revelándome cosas a mí, de mí, que tienen que cambiar. Cómo cambiar existe, así que ahora Él puede hacerlo. Así que es un proceso de crecimiento que jamás se detiene. Pero el día cuando te sentaste allí y no teníamos ese set allí, pero dijiste, el blanco de nuestra fe era la cruz de Cristo. Sí, esta era una serie de aprendizaje. Yo he estado pensando una y otra vez en mi mente esta serie de aprendizaje y bueno, declaraciones importantes que se han hecho. Yo vuelvo primeramente al hecho de que usted, no recuerdo si usted o no sé si usted se acuerda de esto o no, pero usted estaba escribiendo en Romanos y yo creo que usted nos pidió que comenzáramos este panel en 1992 o 93, tal vez 93. Recibí el correo, vengan y acompáñenos para una enseñanza de la mañana. Así que nos reunimos y los primeros años no estábamos enseñando, no sabíamos, no conocíamos el mensaje de la cruz, simplemente estábamos enseñando por la cadena SBN. Pero existió ese Sí. periodo de tiempo en el que, y recordemos que habíamos estado en literalmente 10, casi 12 años de sesiones de oración pidiéndole al Señor, bueno, realmente no sabía qué era lo que le estábamos pidiendo, pero aún hasta me puedo regresar hasta en el 96. En enero del 96, el Espíritu de Dios comenzó a moverse en el Centro Familiar de Adoración. Y en el mes de enero, en febrero, yo no sé si tuvimos un servicio de predicación, porque veníamos, nos reuníamos y usted comenzaba a dirigirnos en adoración y eso era todo. El Espíritu Santo se apoderaba, tomaba el control y a través de todo el 96 fue lo que estuvo sucediendo y creo que esa fue una respuesta a la oración, creo que eso fue una respuesta de Dios preparando nuestros corazones para lo que estaba a punto de venir. En algún punto, yo aún creo que fue en el otoño del 96, cuando usted estaba escribiendo sobre Romanos, usted vio en esas sesiones de oración, el Señor le dijo a usted, la respuesta que buscas se encuentra en la cruz, la solución que buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que buscas se encuentra solamente en la cruz. En la cruz. Y usted nos dijo eso. Y estuvimos experimentando, tratando de pasar por Romanos 6, entendiendo todo eso. Y cuando llegamos a el área de Romanos 7, fue cuando el Espíritu Santo le habló a su corazón y dijo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley por la que el Espíritu Santo solamente obra y solamente obra dentro de los confines de la obra consumada de Cristo. Y ese fue otro paso y esa fue otra etapa. Un poco después usted predicó que la cruz es el medio y Jesucristo es la fuente. Jesús es la fuente, la cruz es el medio. Otra gran declaración, otro gran peldaño. Entonces, mucho antes de que yo llegara a esta idea de el objeto de fe, y yo lo dije, y yo estoy seguro que lo leí en algún lugar, pero tenía sentido para mí porque una vez más era otro peldaño de edificación en el que el Espíritu Santo estaba obrando a través de nosotros. Recuerdo que le pregunté al Señor, ¿por qué la cruz es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y estábamos durante la campaña, yo iba a predicar aquella noche y fui a orar aquella tarde. Francis estaba en el servicio de la tarde conmigo y esto estaba en mi mente, ¿por qué la cruz es tan importante? Y en oración aquella tarde el Señor habló a mi corazón y dijo, la cruz es el medio Sí. de cómo Jesús es la fuente. La cruz es el medio Sí, amén. de cómo todo esto se lleva a cabo. Y recuerdo que dijiste, creo que lo mencioné aquella noche, dijiste,
después del servicio. Eso responde a mi pregunta. Sí, la próxima mañana en el programa yo le dije, no deje de decirlo, porque eso fue una oración que tomó todo lo que nosotros estábamos aprendiendo y lo hizo mucho más claro. Y esas cosas, ahora, eso es lo que el proceso de crecimiento ha sido para nosotros. Recuerdo cuando recién comencé, presenté la idea del orden prescrito de Dios, que de esta manera, en cuanto a cómo estamos discutiéndole, es el orden prescrito de Dios, es su prescripción, y esas cosas fueron peldaños de edificación al punto del que estamos el día de hoy, y aún Me regocijo día y noche desde que encontré este camino, y la mano de Dios en toda mi vida la veo, y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador está conmigo. Alabado Sí. Dios. Y le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho para ayudarnos a permanecer con nosotros, tener paciencia con nosotros. Sé que tenemos un camino largo restante. Sé que tenemos mucho que aprender, pero le doy gracias a Dios por lo que hemos aprendido, ¿no? Le doy a Él la honra y la gloria. Jesucristo es la fuente, la cruz es el medio. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y esto ha cambiado mi vida, ha cambiado la vida de millones y cambiará su vida, damas y caballeros. No importa quién usted sea, realmente no importa, esto cambiará su vida. Y nos agradece, nos sentimos tan alegres que han estado ustedes con nosotros hoy. Y creo que hemos entregado cosas hoy que eran necesarias y de ayuda. Estén orando, por favor, por la campaña, y ustedes que pueden estar con nosotros, pues háganlo. Estén aquí, no fallen en estar presentes. Y para ustedes que no pueden, pues entonces sintonicen en televisión y que sea de bendición a su vida y corazón. Muchas gracias una vez más y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.